Voy a cuidar de ti. Nadie quería a la viuda paralítica, hasta que en la cabaña solitaria el apache herido que ella salvó le dijo: «Ahora eres mía», y esas palabras cambiaron sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las tierras áridas del territorio de Arizona, donde el sol castigaba sin misericordia y el polvo se adhería a la piel como una segunda naturaleza, vivía Clara Brennan en un rancho que parecía resistir al tiempo por pura terquedad. El año era 1885 y ella tenía 32 años, aunque su rostro llevaba las marcas de alguien que había vivido el doble. Cada línea alrededor de sus ojos contaba una historia de pérdida. Cada arruga en su frente hablaba de noches sin dormir, y la manera en que apretaba los labios revelaba una determinación nacida del dolor. El rancho había sido el sueño de Jonas, su esposo. Él había muerto hacía un año en una emboscada en el camino a Tucson, dejándola sola con la tierra seca, las deudas acumuladas y una herida en la pierna que no sanaba correctamente. El único médico del pueblo, un hombre de manos temblorosas y aliento a whisky, había intentado curarla con ungüentos que solo empeoraron la infección. La herida se había vuelto parte de ella, un recordatorio constante que latía con cada paso, que ardía cuando llovía y que la obligaba a caminar apoyándose en un bastón tallado por las mismas manos de Jonas, que ya no podían sostenerla. Pero Clara se negaba a abandonar ese pedazo de tierra, no por romanticismo ni por esperanza, sino porque era lo único que le quedaba de Jonas, lo único concreto que podía tocar cuando la memoria de su voz empezaba a desvanecerse. Las paredes de la casa guardaban su risa, el corral recordaba sus silbidos al amanecer, y el árbol de mezquite junto a la ventana todavía llevaba sus iniciales talladas una tarde de primavera que ahora parecía pertenecer a otra vida. El río que cruzaba la propiedad era una vena de agua limpia en medio del desierto, y eso la convertía en tierra valiosa. Demasiado valiosa para una viuda que apenas podía caminar sin dolor. El sheriff Holden lo sabía bien. Aparecía cada mes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y documentos que Clara no sabía leer del todo. Hablaba de impuestos atrasados, de derechos de paso para el ferrocarril que venía del este, de oportunidades que una mujer sola no podía desperdiciar. «Señora Brennan», le había dicho la última vez, quitándose el sombrero con un gesto que pretendía ser respetuoso, pero que solo revelaba condescendencia. Una mujer en su condición no debería estar sola en estas tierras. Hay hombres que podrían aprovecharse. Yo podría ayudarla, conseguirle un buen precio por esta propiedad, suficiente para que viva cómodamente en el pueblo. Clara había sostenido su mirada sin parpadear, el bastón firme bajo su mano. «No estoy vendiendo, sheriff. Esta tierra es mía y de Jonas, y aquí me quedo». Holden había asentido lentamente, como si le diera la razón a un niño testarudo, pero sus ojos se habían endurecido. «Piénselo bien, señora. Las oportunidades no duran para siempre». Esa noche, Clara había dormido con el rifle de Jonas al alcance de la mano. El viento soplaba fuerte contra las ventanas, trayendo el olor de la tierra seca y algo más que no sabía identificar. Una sensación de tormenta acercándose, aunque el cielo seguía despejado. La tormenta llegó 3 días después, sin aviso, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. El cielo se abrió con una furia que parecía personal, y el viento arrancaba todo lo que no estuviera bien asegurado. Clara salió cojeando hacia el corral, el bastón hundiéndose en el lodo, para intentar calmar al ganado que se dispersaba en pánico. La lluvia le golpeaba el rostro con la fuerza de piedras pequeñas,
y cada paso era una batalla contra el dolor que le subía desde la pierna hasta la espalda. El mundo se reducía a lluvia, barro y el esfuerzo de seguir moviéndose. Sus dedos estaban entumecidos por el frío cuando finalmente logró guiar a las últimas vacas de vuelta al refugio del cobertizo. El dolor en su pierna era un grito constante y sentía cómo la fiebre empezaba a trepar por su cuerpo, calentando su piel a pesar del agua helada. Cuando regresaba, agotada y empapada, lo vio, un hombre caído junto al corral, inmóvil bajo la lluvia torrencial. Durante un momento largo, Clara se quedó paralizada. Su primer instinto fue dar media vuelta, entrar a la casa y olvidar lo que había visto. Nada bueno salía de ayudar a extraños en estas tierras, especialmente para una mujer sola. Especialmente cuando ese extraño tenía la piel oscurecida y el cabello negro y largo, que solo podía significar una cosa. Pero cuando se acercó un poco más, obligada por algo que no podía nombrar, vio que el hombre no llevaba armas en las manos. Vio su pecho subir y bajar débilmente, vio cómo temblaba por el frío. Vio a alguien al borde de la muerte y recordó las palabras de su padre, dichas hacía tantos años que parecían de otra vida. No abandones a nadie a morir solo, Clara. Eso te convierte en algo peor que un asesino. Con un esfuerzo que le arrancó lágrimas de dolor, lo arrastró hasta la casa. El hombre pesaba como si llevara piedras en los bolsillos, y cada tirón enviaba oleadas de agonía desde su pierna herida. El mundo se reducía a arrastrar, descansar, arrastrar de nuevo. Sus manos resbalaban en el barro, sus rodillas se hundían, y la lluvia seguía cayendo sin piedad. Cuando finalmente lo dejó en el suelo de madera junto al fuego, Clara se desplomó en una silla, jadeando. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. La visión se le nublaba en los bordes, y sabía que la fiebre que había estado conteniendo finalmente la alcanzaba. Con las últimas fuerzas que le quedaban, echó leña al fuego y cubrió al extraño con una manta. Luego se arrastró a su propia cama, temblando de frío y fiebre, y se hundió en una oscuridad que olía a tierra mojada y peligro. El hombre no despertó esa noche ni la siguiente. Clara lo vigilaba entre estados de semiconciencia, combatiendo su propia fiebre con paños húmedos y el último poco de quinina que le quedaba. El mundo se había vuelto extraño, lleno de sombras que se movían en las esquinas de su visión y voces que susurraban cosas que no podía entender. A veces era Jonas quien le hablaba, diciéndole que descansara, que todo estaría bien. Otras veces era su padre, advirtiéndole sobre peligros que acechaban en la oscuridad. En algún momento, cuando la fiebre aflojó lo suficiente para que pudiera pensar con claridad, notó las marcas en la piel del extraño, tatuajes tribales que serpenteaban por sus brazos, símbolos que solo había visto una vez antes en un libro sobre los pueblos del desierto. Apache. La palabra le atravesó como un hierro caliente. Habían sido apaches, le dijeron, los que mataron a Jonas. Apaches los que atacaban a los viajeros en los caminos. Apaches los que quemaban ranchos y robaban ganado. Debería echarlo. Debería arrastrarlo de vuelta al lodo y olvidarse de él. Pero la fiebre la mantenía clavada a la cama, y cada vez que intentaba levantarse, el mundo giraba de una manera que la hacía caer de nuevo. Así que se quedó allí, mirando el techo, escuchando la respiración trabajosa del extraño mezclarse con el crepitar del fuego. Al tercer día, la fiebre finalmente se rompió. Clara despertó con la boca seca y la cabeza clara por primera vez en días. El sol entraba por la ventana y por un momento se quedó quieta, simplemente disfrutando de no sentir ese calor enfermo en su piel. Luego recordó al hombre. Lo encontró sentado en el piso, examinando la herida de su pierna con una concentración absoluta.
Cuando ella entró cojeando, sosteniendo el rifle de Jonas con manos temblorosas, él levantó la vista, pero no se movió. Sus ojos eran oscuros y directos, sin rastro de miedo ni agresión. Solo evaluación. «Está infectada», dijo en español con un acento marcado pero claro. Su voz era más suave de lo que Clara esperaba, casi gentil. «Mal curada. El músculo se está pudriendo». Clara se apoyó contra la pared, el rifle que había tomado apuntando vagamente hacia él. El arma pesaba en sus manos debilitadas. «¿Y tú qué sabes de eso?» «Mi nombre es Nantán», respondió, ignorando el arma como si no existiera. «Mi gente conoce las plantas, las raíces que curan, las cortezas que limpian, las hierbas que sacan el veneno». Hizo una pausa, sus ojos todavía en la pierna de Clara. «Esa pierna te matará si no se trata bien. Tal vez en un mes, tal vez en 2, pero te matará». El médico del pueblo ya la vio. El médico del pueblo es un borracho que no sabe distinguir entre una hierba medicinal y una mala hierba. Nantán se puso de pie lentamente, con las manos visibles y alejadas de su cuerpo. No hizo ningún movimiento amenazante, solo se levantó con cuidado, como si tratara con un animal herido. «Déjame ayudarte. A cambio, trabajaré aquí. Necesitas ayuda con el ganado, con las cercas, con todo. Puedo hacer eso». Clara apretó el rifle. «¿Por qué habría de confiar en ti?» «Porque ya estoy dentro de tu casa», dijo simplemente. La lógica era brutal y honesta. Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. Llevamos 3 días bajo el mismo techo. Has estado enferma, indefensa, y aquí estás, viva. Clara sintió cómo sus defensas se tambaleaban ante la pura racionalidad de sus palabras. Miró la herida en su pierna, vio el enrojecimiento que se extendía más allá de los vendajes sucios. Sintió el dolor constante que se había vuelto su compañero más fiel. Pensó en Jonas, en cómo él habría manejado esto, pero Jonas estaba muerto y ella estaba viva y tenía que tomar sus propias decisiones. 3 días, dijo finalmente. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Te doy 3 días para demostrar que puedes ayudar, pero si intentas algo, si te acercas a mí sin permiso, si tocas algo que no debes, te mato. ¿Entendido? Nantán asintió una vez, un movimiento pequeño pero definitivo. Entendido. Y duermes en el establo, no dentro de la casa. Entendido. Clara bajó el rifle lentamente. No lo soltó, pero dejó que la punta apuntara al suelo. ¿Tienes hambre? Por primera vez, algo que podría haber sido sorpresa cruzó el rostro de Nantán. Sí, hay pan y un poco de carne seca. Puedes comer. Luego me muestras qué plantas necesitas para esto. Señaló su pierna con un gesto brusco. Mientras Nantán comía en silencio, sentado en el piso con la espalda contra la pared y los ojos ocasionalmente en Clara, ella lo observaba. Trataba de ver al enemigo que le habían enseñado a temer. Trataba de ver al salvaje del que todos hablaban en el pueblo. Pero lo que veía era un hombre delgado por el hambre, cansado hasta los huesos, que comía despacio como si cada bocado fuera un regalo que no se atrevía a desperdiciar. «¿Por qué estabas afuera en la tormenta?», preguntó Clara, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Nantán tragó antes de responder. «Viajaba, buscando un lugar donde poder estar sin que me maten por serlo». «¿Te están persiguiendo?». «Siempre nos persiguen». La simplicidad de esa respuesta, la resignación en su voz, tocó algo en Clara que no sabía que todavía existía. Compasión, tal vez, o reconocimiento de que el dolor no pertenecía solo a los de su propio pueblo. Cuando Nantán terminó de comer, se levantó y esperó. «¿Puedo salir?», para buscar las plantas. Clara asintió, pero lo siguió hasta la puerta, observándolo. Nantán salió al sol de la tarde, entornó los ojos contra la luz brillante
y comenzó a caminar lentamente alrededor de la propiedad. No se alejó mucho, siempre manteniéndose donde Clara pudiera verlo. Se detuvo junto a plantas que ella había arrancado como malas hierbas. Las examinó cuidadosamente y arrancó algunas raíces con manos expertas. Mientras lo observaba trabajar, Clara sintió que algo cambiaba en su pecho. No confianza, todavía no, pero tal vez la posibilidad de confianza, la pequeña semilla de algo que podría crecer si se le daba tiempo y cuidado. Los siguientes días revelaron a Clara un mundo que no sabía que existía. Nantan salía cada mañana antes del amanecer, cuando el cielo todavía tenía ese color azul profundo que precede a la luz, y regresaba con manojos de plantas que ella nunca había visto usar como medicina. Raíces que olían a tierra mojada y algo dulce debajo. Cortezas que desprendían un aroma amargo cuando las raspaba con su cuchillo. Hojas que al machacarse liberaban un líquido lechoso que manchaba sus dedos de blanco. Trabajaba en silencio junto al fuego, preparando cataplasmas en una olla vieja que Clara le había dado. Mezclaba los ingredientes con una precisión que hablaba de años de conocimiento, de lecciones aprendidas de personas que ya no estaban para enseñar. Sus manos se movían con confianza, machacando, mezclando, oliendo, ajustando las proporciones hasta que el olor era exactamente el que buscaba. La primera vez que limpió la herida, Clara tuvo que morder un trapo para no gritar. Se sentó en la silla junto a la mesa, con la pierna extendida, y observó cómo Nantan desenvolvía los vendajes sucios. El olor que salió la hizo girar la cabeza, dulce y podrido, el olor de la carne que muere. Nantan no dijo nada, pero vio la tensión en su mandíbula. Calentó agua hasta que hirvió, esperó a que se enfriara lo suficiente para no quemar y comenzó a lavar la herida con tela limpia. El dolor era intenso, pero diferente del dolor constante al que se había acostumbrado. Era agudo, presente, casi limpio en su claridad. Luego vino lo peor. Nantan presionó alrededor de los bordes de la herida, drenando el pus que se había acumulado. Clara apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas sin permiso. Respiraba por la nariz, contando cada exhalación, tratando de mantenerse quieta. «Perdón», murmuró Nantan sin levantar la vista. «Tiene que salir todo». Cuando finalmente terminó de limpiar, lavó la herida con una decocción que ardía como fuego líquido. Clara siseó, sus dedos aferrándose a los brazos de la silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. Luego, Nantan aplicó el emplasto que había preparado, una pasta oscura que olía a hierbas silvestres y tierra. La sensación era extraña, un ardor que gradualmente se convertía en un entumecimiento fresco. Vendó la pierna con tela limpia, sus movimientos precisos y cuidadosos. «Vas a tener que hacer ejercicios», le dijo sin mirarla a los ojos, respetando una distancia que ella apreciaba. «El músculo está débil. Si no lo usas, se morirá de todos modos. Pero despacio, sin forzar, te mostraré». Durante esas primeras semanas, Clara observaba todo con la cautela de un animal herido. Observaba cómo Nantan reparaba las cercas que el viento había derribado, trabajando desde el amanecer hasta que la luz era demasiado débil para ver los clavos. Cómo manejaba al ganado con una firmeza tranquila que hacía que los animales lo siguieran sin resistencia. Lo veía levantarse antes del alba para realizar rituales silenciosos, mirando hacia el este, sus labios moviéndose en palabras que ella no podía escuchar, sus manos extendidas hacia el sol naciente. Notaba cómo evitaba mirarla directamente, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Cómo preguntaba antes de entrar a cualquier parte de la casa, esperando su permiso. Cómo dejaba su comida en el porche en lugar de esperar a que ella se la sirviera, como si entendiera que necesitaba mantener ese espacio entre ellos.
No hablaban mucho. Las palabras sobraban cuando el trabajo llenaba los días. Pero en el silencio, Clara empezaba a notar cosas. La forma en que Nantán reparaba el techo dañado sin que ella se lo pidiera, trepando con la agilidad de alguien acostumbrado a las alturas. Cómo dejaba leña extra junto a la puerta antes de las noches frías, apilada de manera que el agua de lluvia escurriera sin mojarla. La manera en que preparaba té de hierbas cada tarde y lo dejaba junto a su silla sin decir nada, sabiendo sin que ella dijera que el dolor era peor cuando el sol empezaba a bajar. La herida sanaba lentamente, tan lentamente que algunos días Clara dudaba que estuviera mejorando. Pero Nantán cambiaba los vendajes 2 veces al día, aplicaba los emplastos frescos, la hacía hacer ejercicios que dolían, pero que gradualmente le devolvían el movimiento. Doblar la rodilla, estirar el pie, poner peso sobre la pierna un poco más cada día. «Duele», se quejó Clara una tarde, después de una sesión particularmente agotadora. «Tiene que doler», respondió Nantán, lavando las vendas usadas en agua caliente. «Es el músculo aprendiendo a vivir de nuevo. Pero es diferente del dolor de antes, ¿verdad?» Clara lo consideró. Tenía razón. El dolor viejo había sido pesado, enfermizo, como algo podrido esparciéndose por su cuerpo. Este nuevo dolor era agudo pero limpio, como el dolor de usar músculos demasiado tiempo dormidos. «Sí», admitió, «es diferente». 1 mes después de que Nantán llegara, Clara caminó 5 pasos sin el bastón, solo 5 pasos, desde la silla hasta la ventana, pero fueron 5 pasos sin apoyarse en nada más que su propia pierna. Se quedó allí, sostenida por el marco de la ventana, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. Nantán, que estaba reparando una bisagra de la puerta, levantó la vista. No dijo nada, pero Clara vio la satisfacción silenciosa en sus ojos, un pequeño asentimiento que decía más que cualquier palabra. Esa noche, por primera vez desde que Jonas murió, Clara durmió sin el peso del miedo, sin preguntarse si la pierna la mataría, si podría sobrevivir sola, si tendría la fuerza para continuar. Durmió profundamente y soñó con caminar de nuevo. Una tarde, mientras Clara practicaba caminar sin el bastón alrededor de la casa, Nantán comenzó a hablar sin que ella preguntara. Estaban en lados opuestos de la cocina, ella cortando verduras para la cena y él tallando un nuevo mango para una pala rota. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, lleno del ritmo familiar del trabajo compartido. Tenía una familia, dijo de repente. Su voz era tan baja que Clara casi no la escuchó sobre el sonido de su cuchillo contra la tabla. Esposa, una hija pequeña. Vivíamos en las montañas al norte, con nuestra gente, en un lugar donde el agua corría limpia y los pinos crecían tan altos que parecía que tocaban el cielo. Clara dejó de cortar, pero no se volvió. Sabía que si lo miraba, él podría detenerse, así que siguió cortando, lentamente, dándole espacio para hablar. Mi hija se llamaba Kimi, tenía 5 años. Le gustaba recoger flores y ponerlas en mi cabello cuando dormía. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Mi esposa, Ista, era curandera como su madre antes que ella. Conocía las plantas, las estrellas, las canciones que hacían que los enfermos sanaran. Me enseñó todo lo que sé. ¿Qué pasó?, preguntó Clara suavemente. Llegaron hombres blancos a caballo. De noche, cuando todos dormíamos, llevaban pañuelos sobre las caras para que no viéramos sus rostros, pero vi otras cosas, símbolos en sus caballos, grabados en círculos de metal que brillaban a la luz del fuego. Un caballo con alas, como si volara. Quemaron nuestras tiendas, dispararon sin hacer preguntas, sin dar aviso, mataron ancianos que no podían correr, niños que lloraban por sus madres. El cuchillo temblaba en las manos de Clara. Lo siento. Ista se puso delante de mí cuando uno de ellos levantó su arma. La bala que era para mí la mató a ella.
Nantán dejó de tallar, sus manos quietas sobre la madera. Kimi, traté de encontrarla. Busqué entre las tiendas quemadas, entre los cuerpos, pero había demasiado humo, demasiado fuego. Cuando amaneció y el humo se aclaró, la encontré. Estaba junto a su abuela. Clara se giró lentamente. Por primera vez en semanas, lo miró realmente. Vio el dolor en sus ojos, tan profundo que parecía no tener fondo. Vio a un hombre destrozado que cargaba su pérdida como ella cargaba la suya. Intenté vengarme, continuó Nantán, su voz plana como si hablara de algo que le había pasado a otra persona. Seguí a esos hombres durante días. Planeaba matarlos uno por uno, hacer que pagaran por cada vida que tomaron. Pero los ancianos de mi tribu me detuvieron. Dijeron que una guerra solo traería más muerte, más sufrimiento. Dijeron que si atacaba a los hombres blancos, el ejército vendría y mataría a todos los que quedaban. Y te escucharon, me exiliaron. Dijeron que mi ira era demasiado grande, que pondría en peligro a toda la tribu, que debía irme hasta que pudiera encontrar paz. Levantó la vista hacia Clara. Pero nunca encontré paz, solo encontré más pérdida, más razones para estar enojado. Clara cruzó la cocina lentamente, sus pasos todavía cuidadosos sobre la pierna que sanaba. Se sentó en la silla frente a Nantán, dejando la tabla de cortar a un lado. Te dijeron que fueron apaches los que mataron a mi esposo, en una emboscada en el camino a Tucson. ¿Viste a los atacantes?, preguntó Nantán, sus ojos buscando los de ella. No, solo encontraron su cuerpo 2 días después. El sheriff Holden dijo que era cosa de indios, que habían estado atacando viajeros en esa ruta. Clara apretó las manos sobre su regazo. Lo creí. Quise creer que alguien pagaría por su muerte, que habría justicia. Siempre culpan a los apaches, dijo Nantán con amargura. Es fácil culpar a los que no pueden defenderse, a los que no tienen voz que los blancos quieran escuchar. Jonas estaba preocupado esa mañana, lo recuerdo ahora. Dijo algo sobre el sheriff Holden, sobre presiones para vender el rancho. Yo no presté atención. Estaba enojada con él por algo tonto, algo que ahora ni siquiera recuerdo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Clara. Lo último que le dije fue que tuviera cuidado, y él sonrió y dijo que siempre lo tenía. Nantán extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tocó suavemente su hombro. No fue tu culpa. Tampoco fue la tuya, respondió Clara, cubriendo su mano con la suya. No pudiste salvarlos. Nadie podría haberlo hecho. Se quedaron así un momento, 2 personas rotas por pérdidas que nunca debieron cargar, encontrando en el silencio compartido algo parecido a consuelo. No era alivio ni olvido, pero era entendimiento, el reconocimiento de que el dolor era real, que la pérdida importaba, que no estaban solos en cargar esos pesos. Esa noche Clara no pudo dormir. Las palabras de Nantán daban vueltas en su mente, mezclándose con recuerdos que había tratado de enterrar. Jonas, preocupado. El sheriff, insistiendo en comprar el rancho. Las historias sobre ataques apaches que siempre parecían demasiado convenientes, demasiado oportunas. Se levantó de la cama, encendió una lámpara y fue al viejo baúl en la esquina de su habitación. Era el baúl de Jonas, lleno de sus cosas que ella no había podido tocar desde su muerte. Ropa que todavía olía a él, herramientas que sus manos habían sostenido, papeles que había guardado. Había evitado abrirlo durante 1 año, pero ahora algo la impulsaba a buscar. En el fondo del baúl, escondida en el forro de un abrigo viejo, encontró lo que no sabía que estaba buscando: una carta doblada, con su nombre escrito en la letra apresurada de Jonas. Sus manos temblaban al abrirla, y tuvo que sentarse en el borde de la cama para leer. La carta era breve, escrita con prisa, como si Jonas hubiera sabido que no tendría mucho tiempo.
Le hablaba del sheriff Holden, de las amenazas veladas, de los rumores sobre hombres enmascarados que trabajaban para él. Escribía sobre presiones para vender, sobre gente que había perdido sus tierras en circunstancias extrañas. Decía que iba a Tucson a hablar directamente con representantes del ferrocarril, sin intermediarios, para descubrir la verdad. «Si algo me pasa», escribía Jonas con una letra que se volvía más desordenada hacia el final, «sospecha de Holden. Hay algo podrido en todo esto, Clara, algo que huele a mentiras y sangre. Ten cuidado, protege el rancho. Y recuerda que te amo, siempre». Clara leyó la carta 3 veces, cada palabra hundiéndose más profundo. Luego la sostuvo contra su pecho y lloró por primera vez desde el funeral. Lloró por Jonas, por las palabras de advertencia que llegaban demasiado tarde. Lloró por el año que había pasado culpando a la gente equivocada. Y lloró por la verdad que ahora no podía ignorar. Cuando el sol empezó a salir, Clara salió de la casa con la carta en la mano. Encontró a Nantan ya despierto, preparándose para su ritual matutino. «Tengo que mostrarte algo», dijo. Nantan leyó la carta lentamente, sus ojos moviéndose por las líneas escritas con prisa. Clara observaba su rostro, viendo cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos apretaban ligeramente el papel. Cuando terminó, levantó la vista hacia ella, y Clara vio en sus ojos algo que no había visto antes. No solo dolor, sino furia controlada, reconocimiento. «El símbolo», dijo, su voz tensa. «Tu esposo menciona símbolos en los caballos». «Sí», dijo que vio hombres enmascarados con marcas extrañas. Nantan respiró profundo, como si se preparara para algo difícil. «La última vez que el sheriff vino aquí, vi algo en su pecho, junto a su placa, un adorno pequeño de metal, un caballo con alas grabado en un círculo». Sus ojos buscaron los de Clara. «Es el mismo símbolo que vi en los hombres que mataron a mi familia». El mundo pareció detenerse. Clara sintió cómo todas las piezas que había estado ignorando empezaban a encajar con una claridad terrible. Las presiones de Holden para que vendiera, la emboscada de Jonas justo después de que desafiara al sheriff, la insistencia en culpar a los apaches por cada crimen sin resolver, y ahora esto, el mismo símbolo conectando 2 tragedias que parecían no tener relación. «No fueron apaches», susurró Clara, sintiendo cómo la certeza se asentaba en su pecho como una piedra. «Nunca fueron apaches». «No», confirmó Nantan. «Fueron hombres blancos usando nuestro nombre para cubrir sus crímenes, para que nadie preguntara, nadie investigara, solo culpar a los salvajes y seguir adelante». Clara se sentó pesadamente en los escalones del porche, la carta todavía en su mano. Había pasado un año culpando a un pueblo entero por la muerte de Jonas, un año alimentando odio hacia gente inocente, mientras el verdadero culpable caminaba libre, usando una placa que debería significar justicia. «He sido una tonta». «No», dijo Nantan, sentándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Creíste lo que te dijeron porque querías que alguien pagara. Es humano, pero ahora sabes la verdad». «¿Y qué hago con esa verdad?» Clara lo miró. «Holden es el sheriff. Todos lo respetan, le tienen miedo. Si voy al pueblo con esta carta, dirán que estoy loca de pena, que un apache me ha llenado la cabeza de mentiras». «Entonces necesitamos más que una carta», dijo Nantan. «Necesitamos pruebas que no puedan ignorar». Durante los siguientes días hicieron planes con cuidado. Clara empezó a ir al pueblo con más frecuencia, escuchando conversaciones, observando patrones. Se sentaba en la tienda general mientras compraba provisiones, prestando atención a los susurros que antes ignoraba. Notó cómo algunos hombres se callaban abruptamente cuando Holden pasaba cerca. Vio miedo genuino en los ojos de viudas cuyos esposos habían muerto en circunstancias extrañas.
Escuchó rumores sobre tierras vendidas a precios ridículos después de tragedias oportunas. Una tarde, mientras compraba harina, escuchó a dos mujeres hablar en voz baja en la esquina de la tienda. «Pobre Marta», decía una. Perdió el rancho solo 3 meses después de que su esposo muriera en ese accidente con los caballos. «Y qué conveniente que el sheriff encontrara un comprador tan rápido», respondió la otra, «como si ya lo tuviera arreglado de antemano». Clara se acercó lentamente. «Perdonen que interrumpa. ¿Hablaban de Martha Henley?» Las mujeres se pusieron tensas, pero una de ellas asintió. «Sí, perdió su rancho el mes pasado. Ahora vive con su hermana en Tucson. Mi esposo también murió en un accidente», dijo Clara suavemente. «Y el sheriff también ha estado muy insistente en comprar mi tierra». Las mujeres intercambiaron miradas significativas. «Ten cuidado», murmuró una de ellas. «Hay cosas en este pueblo que es mejor no decir en voz alta». Pero Clara había visto algo en sus ojos, sospecha, miedo, y debajo de eso la chispa de algo que podría ser alianza si se avivaba correctamente. Mientras tanto, Nathan había encontrado a Mateo, el muchacho que trabajaba en los establos del pueblo. Era un huérfano de 16 años que vivía haciendo trabajos menores, durmiendo donde podía, sobreviviendo de las monedas que le daban por cuidar caballos y llevar recados. Nathan lo había observado durante días antes de acercarse, viendo cómo el muchacho mantenía los ojos bajos cuando ciertos hombres pasaban, cómo se ponía tenso cuando el sheriff hablaba. Una tarde, Nathan lo encontró solo en el establo. «Necesito ayuda», dijo sin preámbulos. «Tengo trabajo en un rancho a las afueras del pueblo. Paga bien, comida incluida. ¿Estás interesado?» Mateo lo miró con sospecha. «¿Por qué me lo ofreces a mí?» «Porque pareces trabajador y porque necesito a alguien en quien pueda confiar». El muchacho consideró esto. «La gente dice cosas sobre ti, que eres apache, que vives con la viuda Brennan. La gente dice muchas cosas. La mayoría no son verdad». Mateo lo estudió por un largo momento. «¿El trabajo es real? ¿No es una trampa?» «Es real. Ven mañana y lo verás por ti mismo». Al día siguiente, Mateo apareció en el rancho temprano, todavía con la sospecha en los ojos, pero también con algo parecido a esperanza. Clara le dio de comer un desayuno caliente, el primero que había tenido en semanas, y Nathan le mostró el trabajo: reparar cercas, cuidar el ganado, limpiar el establo. Durante las primeras semanas, Mateo trabajaba en silencio, haciendo sus tareas con diligencia pero manteniendo distancia. Pero la comida constante, el trato honesto y la ausencia de crueldad empezaron a ablandar sus defensas. Empezó a hablar un poco, a compartir fragmentos de su historia. Una noche, mientras trabajaban juntos reparando un comedero a la luz de una lámpara, Mateo finalmente dijo lo que había estado guardando. «Vi cosas», murmuró sin mirar a Nathan, «cosas que no debería haber visto, cosas que me dan miedo». Clara, que había salido a llevarles agua, se detuvo. «Puedes confiar en nosotros, Mateo. Nadie va a lastimarte aquí». El muchacho se mordió el labio, sus manos temblando ligeramente. «El sheriff tiene hombres. Los he visto entrar y salir de la parte trasera de su oficina por las noches cuando creen que nadie mira. Llevan pañuelos sobre las caras, pero los reconozco por sus caballos, por cómo caminan». «¿Qué tipo de pañuelos?», preguntó Nathan con cuidado. «Tienen un símbolo bordado, un caballo que parece volar. Lo vi una vez cuando uno de ellos lo dejó caer». Mateo miró alrededor nerviosamente. Lo recogí sin pensar. Tenía manchas oscuras, como de sangre vieja que no se lavó bien. Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Todavía lo tienes?» «Lo escondí. Tenía miedo de tirarlo, pero también tenía miedo de que alguien lo encontrara en mis cosas. Lo metí en una grieta en el muro del establo, detrás de una viga suelta». «¿Podrías traerlo?»,
preguntó Clara. Sin que nadie te vea. Mateo dudó. Si alguien se entera. El sheriff es peligroso. He visto lo que le pasa a la gente que lo cruza. Por eso necesitamos tu ayuda, dijo Nantan. Para detenerlo antes de que lastime a más gente. El muchacho asintió lentamente, el miedo en sus ojos mezclándose con algo que podría ser valentía. Lo traeré, pero después. ¿Puedo quedarme aquí? No quiero volver al pueblo si hacemos esto. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo Clara con firmeza. Este puede ser tu hogar. Por primera vez desde que llegó, Mateo sonrió. Mateo trajo el pañuelo 3 días después, escondido bajo su camisa. Lo desenvolvió con manos temblorosas sobre la mesa de la cocina, y los 3 lo miraron en silencio. Era de tela burda, el tipo que usaban los vaqueros para protegerse del polvo. Pero en una esquina, bordado con hilo negro, estaba el símbolo, un caballo con alas extendidas, encerrado en un círculo. Y tal como Mateo había dicho, había manchas oscuras que ningún lavado había podido quitar completamente. Clara tomó el pañuelo con cuidado, sintiendo el peso de lo que representaba. Esto era prueba real, algo tangible que conectaba al sheriff Holden con violencia, pero también sabía que no era suficiente. Un pañuelo podía haberse perdido, robado, encontrado. Necesitaban más. Dijiste que viste hombres entrando a la oficina del sheriff por las noches, dijo Nantan a Mateo. ¿Reconociste a alguno? Mateo asintió lentamente. Algunos. Jake Morrison, el que trabaja en el aserradero. Los hermanos Colt, que tienen ese rancho pequeño al este, y otros que no conozco por nombre, pero que he visto en el pueblo. ¿Cuántos en total? Tal vez 6 o 7. No siempre son los mismos, pero siempre llevan los pañuelos cuando salen. Clara se levantó y empezó a caminar de un lado a otro pensando, necesitamos que alguien más lo vea, alguien respetable que la gente escuche. ¿El padre Martín? Sugirió Mateo. La gente lo escucha y no le tiene miedo al sheriff. Es arriesgado, dijo Nantan. Si el padre le dice a Holden... No lo hará, interrumpió Clara. El padre Martín es un buen hombre. He visto cómo mira a Holden en misa, no con respeto, sino con sospecha. Al día siguiente, Clara fue sola al pueblo. Pidió hablar con el padre Martín en privado, y él la llevó a la pequeña habitación detrás de la iglesia donde guardaba los libros parroquiales. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y ojos azules que parecían ver más de lo que la gente quería mostrar. «Padre», comenzó Clara, sin saber muy bien cómo empezar. «Necesito su consejo y su ayuda». «Habla, hija, aquí todo es confidencial». Clara le mostró la carta de Jonás primero, viendo cómo los ojos del padre se entrecerraban mientras leía. Luego le mostró el pañuelo, explicando dónde lo había encontrado Mateo. Finalmente, le contó sobre Nantan, sobre el símbolo que había visto en el pecho de Holden, sobre cómo todo conectaba. El padre Martín escuchó en silencio, sus dedos formando un triángulo bajo su barbilla. Cuando Clara terminó, se quedó callado durante un largo momento. «He tenido mis propias sospechas», dijo finalmente. «Demasiadas muertes convenientes, demasiadas viudas vendiendo tierras a precios ridículos, pero el sheriff tiene poder y sin pruebas. Por eso vengo a usted. Tenemos pruebas, pero necesitamos que más gente las vea. Necesitamos que alguien respetable las valide». El padre asintió lentamente. «Holden está organizando una reunión pública en 2 semanas. Los representantes del ferrocarril estarán aquí para anunciar los nuevos acuerdos de tierras. Todo el pueblo estará presente. ¿Y si revelamos todo allí, frente a todos? Sería peligroso», advirtió el padre. «Holden no se quedará quieto si lo acusas públicamente.
Lo sé, pero es la única manera de que todos escuchen al mismo tiempo, de que no pueda silenciar a la gente uno por uno. El padre Martín la miró largamente. Eres valiente, Clara, como tu esposo lo fue. Cuenta con mi apoyo. Pero ten cuidado. Los hombres como Holden no se rinden sin pelear. Durante las 2 semanas siguientes, Clara y Nantan se prepararon. Practicaron lo que dirían, ensayaron las respuestas a las objeciones que sabían que vendrían. Mateo memorizó su testimonio, aunque sus manos temblaban cada vez que lo repasaba. Nantan pasaba las noches tallando, sus manos ocupadas mientras su mente trabajaba. Clara lo observaba desde la ventana de la cocina, viendo cómo las virutas de madera caían a sus pies, cómo sus dedos moldeaban la madera con paciencia infinita. Una noche salió al porche y se sentó a su lado. ¿Tienes miedo?, preguntó. Nantan no dejó de tallar. Sí, pero también estoy cansado de huir, cansado de que la gente como Holden haga lo que quiera sin consecuencias. Podría ponerse feo. Podrían arrestarte solo por estar allí. Lo sé. Levantó la vista hacia ella. Pero vale la pena el riesgo. Por Jonas, por mi familia, por todos los que han sufrido por las mentiras de ese hombre. Clara tomó su mano sin pensar, entrelazando sus dedos con los de él. Cuando esto termine, si todo sale bien, me gustaría que te quedaras. No como trabajador, como familia. Terminó Nantan suavemente. Sí. Se quedaron así en el silencio de la noche, sus manos unidas, mientras las estrellas aparecían una por una sobre sus cabezas. Clara sentía algo crecer en su pecho, algo cálido y aterrador a la vez. No era el amor que había tenido con Jonas, ese amor fácil y juvenil. Esto era algo construido en dolor compartido, en confianza ganada día a día, en el silencio cómodo de 2 personas que habían visto lo peor de la vida y decidían seguir adelante juntas. Tengo miedo de perderte, admitió. Acabo de encontrarte y ahora vamos a hacer algo que podría. No me perderás, dijo Nantan con una firmeza que Clara necesitaba escuchar. He sobrevivido a cosas peores. Sobreviviré a esto. El día de la reunión llegó con un cielo despejado y un calor que hacía que el aire temblara sobre la tierra. Clara se vistió con su mejor ropa, el vestido negro que había usado en el funeral de Jonas. Nantan se puso una camisa limpia que Clara le había dado, y Mateo se lavó la cara hasta que brilló. Cuando llegaron al pueblo, la plaza ya estaba llena. Holden estaba en el estrado improvisado junto a la oficina del sheriff, luciendo su placa y su mejor traje. A su lado, un hombre delgado con lentes representaba a la compañía ferroviaria. El sheriff hablaba sobre progreso, sobre oportunidades, sobre un futuro brillante para el pueblo. Clara sintió que su corazón latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. Nantan estaba a su lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Mateo se quedó un poco atrás, listo para testificar, pero todavía aterrado. Esperaron hasta que Holden hizo una pausa para respirar. Entonces Clara dio un paso adelante y su voz cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo. «Sheriff Holden, tengo algo que decir». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se volvieron hacia Clara, y ella sintió el peso de 100 miradas sobre su piel. Holden la miró con sorpresa que rápidamente se transformó en irritación, su sonrisa pública tensándose en los bordes. «Señora Brennan», dijo con voz controlada, pero con un filo de advertencia, «esta no es una reunión apropiada para quejas privadas. Si tiene un asunto que discutir». «Esto no es privado», interrumpió Clara, su voz más firme de lo que se sentía. Sacó la carta de Jonas de su bolso y la levantó en alto. «Esta carta la escribió mi esposo el día que murió, el día que supuestamente lo mataron los apaches en el camino a Tucson». El murmullo de la multitud creció.
Holden se puso rígido, sus manos apretándose a los lados. «Señora, está alterada. La pena la ha confundido». «No estoy confundida», replicó Clara, «y tengo testigos». Hizo un gesto a Nantan, que se adelantó. Hubo susurros cuando la gente lo reconoció, murmullos de apache y salvaje, pero Clara continuó. «Este hombre perdió a su familia en un ataque. Hombres enmascarados que llegaron de noche, quemaron su aldea, mataron sin piedad. Hombres que llevaban un símbolo específico en sus caballos». Nantan habló, su voz clara y sin temblor. «Vi el símbolo grabado en círculos de metal. Un caballo con alas. El mismo símbolo que el sheriff Holden lleva en su pecho ahora mismo». La multitud estalló en murmullos. Holden se llevó la mano instintivamente al adorno en su pecho, un gesto revelador que varios notaron. «Eso no prueba nada. Es solo un detalle decorativo, un regalo de... ¿Y esto?». Mateo salió de las sombras, sosteniendo el pañuelo manchado con manos que temblaban pero con voz sorprendentemente firme. «Lo encontré en la parte trasera de su oficina, sheriff. Tiene el mismo símbolo y manchas de sangre que nunca se lavaron». El representante del ferrocarril se apartó visiblemente de Holden, su rostro palideciendo. Algunos hombres en la multitud empezaron a murmurar, recordando en voz alta a parientes muertos, tierras perdidas, accidentes demasiado convenientes. «Son mentiras», gruñó Holden, su compostura finalmente rompiéndose. «Mentiras de una viuda loca, un salvaje y un niño huérfano que inventaría cualquier cosa por unas monedas. Van a creer esto». «Yo lo creo», dijo una voz desde la multitud. Era Sarah Mitchell, cuyo esposo había muerto 6 meses atrás. «Mi Tom murió 3 días después de decirle al sheriff que no vendería nuestro rancho. Dijeron que fue un accidente con su caballo, pero Tom había montado toda su vida. Nunca habría caído así». «¡Ay, mi hermano!», agregó otro hombre, «muerto en un robo el mismo día que firmó un contrato con otro comprador que no era el que el sheriff recomendaba». Las voces empezaron a multiplicarse, cada una añadiendo otra pieza al rompecabezas. La ira que Holden había cultivado cuidadosamente contra los apaches empezaba a voltearse, a buscar un objetivo más cercano y merecido. El padre Martín se adelantó desde donde había estado observando. «He guardado registros», dijo con voz que resonaba con autoridad moral. 17 muertes en los últimos 3 años, todas en circunstancias sospechosas, todas de hombres que poseían tierras valiosas para el ferrocarril, todas convenientemente atribuidas a apaches o accidentes. Holden alcanzó su arma, pero 3 hombres del pueblo se movieron al mismo tiempo. Eran hombres cuyos hermanos, padres o amigos habían muerto en esas circunstancias sospechosas. No lo desarmaron con violencia, sino con la firmeza de quienes finalmente entienden que han sido engañados. Le quitaron el arma de la mano y lo sostuvieron cuando intentó retroceder. «Creo», dijo el representante del ferrocarril, ajustándose los lentes nerviosamente, su voz temblando ligeramente, «que la compañía necesitará investigar estas acusaciones muy seriamente antes de proceder con cualquier acuerdo. Sheriff Holden está suspendido de sus funciones efectivamente de inmediato». «Esto es ridículo», espetó Holden, pero su voz había perdido su poder. «Soy la ley en este pueblo. No pueden». «La ley», interrumpió el padre Martín, «está por encima de cualquier hombre, y responderás ante ella como cualquier otro criminal». Los días que siguieron fueron un torbellino de revelaciones. Un marshal federal llegó desde Tucson para investigar. Los hombres que Mateo había visto entrando a la oficina del sheriff fueron interrogados y bajo presión varios confesaron. Habían sido reclutados por Holden con promesas de dinero fácil, pagados para asustar a propietarios, quemar edificios
ocasionalmente matar cuando era necesario, siempre culpando a los apaches, siempre dejando pistas falsas. Documentos encontrados en la oficina de Holden revelaron una red de coerción y fraude que se extendía por años. Firmas falsificadas, ventas forzadas, sobornos a funcionarios. Todo meticulosamente registrado, porque Holden había sido arrogante, seguro de que nadie se atrevería a desafiarlo. El rancho de Clara fue reconocido como propiedad legítima, libre de cualquier reclamo cuestionable. La compañía ferroviaria, ansiosa por distanciarse del escándalo, ofreció un contrato justo por los derechos de agua. Clara negociaría desde una posición de fuerza, no de desesperación. Holden fue arrestado y transportado a Tucson para enfrentar un juicio federal. Los cargos incluían conspiración para cometer asesinato, fraude, extorsión y abuso de autoridad. La sentencia probable era la horca. Mateo se quedó en el rancho permanentemente. Clara le dio la pequeña habitación junto a la cocina que había sido almacén, y el muchacho la transformó en un espacio propio. Por primera vez en su vida tenía un hogar real, personas que se preocupaban por él no por lo que podía hacer, sino por quién era. Los meses pasaron, y la vida en el rancho encontró un nuevo ritmo. Clara caminaba sin dolor, su pierna completamente curada, excepto por una cicatriz delgada que ya no le molestaba. Trabajaba junto a Nantan en los campos, sus manos aprendiendo tareas que antes le habrían parecido imposibles. Mateo florecía bajo su cuidado, ganando peso, aprendiendo a leer con la ayuda de Clara en las tardes, desarrollando habilidades que Nantan le enseñaba pacientemente. El otoño trajo su propio tipo de paz. Las hojas del mezquite se volvieron doradas, y el aire llevaba un frescor que aliviaba después del calor implacable del verano. Clara se despertaba cada mañana y salía al porche para observar cómo el sol pintaba el horizonte de naranjas y rosas. Nantan ya estaría despierto, realizando su ritual matutino, sus manos extendidas hacia el este en un gesto de gratitud que ella había llegado a entender sin necesidad de palabras. Una mañana encontró algo tallado en madera sobre la mesa del porche, una pequeña figura de un caballo, delicadamente trabajada, con las crines fluyendo como si corriera con el viento. Al lado, una nota en la escritura cuidadosa de Nantan, para recordar no el dolor, sino lo que construimos después. Clara tomó la figura, sintiendo las suaves curvas bajo sus dedos, la atención al detalle en cada línea. Sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo más complejo, una mezcla de gratitud y asombro de que la vida pudiera dar tales vueltas, de que en medio de tanta pérdida pudiera encontrar esto, un nuevo comienzo, una nueva familia, una nueva forma de amar. Esa noche, durante la cena, los tres se sentaron alrededor de la mesa que había sido solo de Clara, luego de Clara y Jonas. Ahora era de todos ellos. Mateo hablaba animadamente sobre un caballo joven que estaba entrenando, sus ojos brillando con un entusiasmo que nunca había mostrado antes. Nantan escuchaba con atención, haciendo preguntas, ofreciendo consejos. Clara observaba a ambos, sintiendo cómo su corazón se expandía para acomodarlos. «He estado pensando», dijo Clara cuando la conversación disminuyó. «Este rancho necesita un nombre. Siempre fue solo el Rancho Brennan, pero ahora somos más que eso». «¿Qué nombre estabas pensando?», preguntó Mateo. Clara miró a Nantan. «Algo que represente lo que hemos construido, no solo tierra y ganado, sino refugio, para gente que lo necesita, para empezar de nuevo». Nantan consideró esto. «En mi lengua hay una palabra, Bishá, significa esperanza. También significa amanecer, el momento cuando la luz vence a la oscuridad». «Rancho Bishá», dijo Clara, probando las palabras. «Rancho Esperanza».
Mateo sonrió. Me gusta, es lo que este lugar es para mí, una esperanza cuando pensé que no había ninguna. Levantaron sus tazas de café en un brindis silencioso, sellando el nombre y todo lo que representaba. Los días se volvieron semanas y las semanas meses. El rancho prosperaba bajo su cuidado conjunto. Clara manejaba las finanzas y las negociaciones con la compañía ferroviaria, su mente aguda para los números y los contratos. Nantan trabajaba la tierra con un conocimiento que iba más allá de lo que cualquier libro podría enseñar, entendiendo los ritmos de la naturaleza de una manera profunda. Mateo aprendía de ambos, convirtiéndose en un puente entre sus diferentes sabidurías. El pueblo, lentamente, empezó a aceptarlos. Al principio hubo susurros, miradas de desaprobación, comentarios sobre la viuda que vivía con un apache. Pero cuando Clara apareció en el pueblo cada semana, caminando sin cojera, manejando sus asuntos con competencia, cuando Nantan demostró ser honesto en cada trato, cuando Mateo habló de cómo habían salvado su vida, las actitudes empezaron a cambiar. El padre Martín ayudó, mencionando en sus sermones la importancia de juzgar a las personas por sus acciones, no por su sangre. Sarah Mitchell, cuyo testimonio había ayudado a condenar a Holden, se hizo amiga de Clara, visitando el rancho para tomar té y compartir historias. Otros siguieron, cautelosamente al principio, pero con creciente aceptación. Una noche de invierno, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y Mateo ya dormía en su cuarto, Clara y Nantan se sentaron juntos en el sofá que ella había compartido con Jonas. Ya no se sentía como traición, se sentía como evolución. ¿Alguna vez piensas en tu tribu?, preguntó Clara. ¿En volver? Nantan miró el fuego durante un largo momento. A veces, pero ya no pertenezco allí. Fui exiliado, y aunque el exilio podría levantarse, las cosas que vi, las cosas que hice, me cambiaron. Ya no soy el hombre que era. ¿Te arrepientes de haber venido aquí? Él la miró, sus ojos reflejando la luz del fuego. No. Este lugar, estas personas. Tú. Me diste propósito cuando creí que no quedaba nada. Me diste una razón para seguir viviendo en lugar de solo sobrevivir. Clara tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Jonas me dio un tipo de amor, joven, fácil, lleno de sueños. Pensé que cuando murió, mi capacidad de amar murió con él. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero lo que siento por ti es diferente. Es más profundo, construido en dolor compartido y confianza ganada. Es real, terminó Nantan. Es real porque lo elegimos. No porque fue fácil, sino porque valió la pena el trabajo de construirlo. Se besaron. Un beso suave que sabía a café y a promesas. No era el primer beso, pero se sentía significativo de una manera que los anteriores no habían sido. Era un sello sobre decisiones tomadas, sobre un futuro elegido conscientemente. Cuando se separaron, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Nantan. ¿Qué crees que diría Jonas si pudiera vernos ahora? Nantan consideró la pregunta con seriedad. Creo que diría que te ve feliz, y que eso es lo que él hubiera querido. Sí, susurró Clara. Creo que tienes razón. La primavera llegó con lluvias que llenaron el río y reverdecieron los campos. Clara plantó un jardín, sus manos en la tierra, sintiendo la promesa de cosas nuevas creciendo. Nantan construyó un cobertizo nuevo, sus manos moldeando madera en formas útiles. Mateo, ahora de 17 años, había crecido varios centímetros y llenado con músculo saludable. Hablaba de tal vez ir a la escuela en Tucson el próximo año, de aprender más de lo que el rancho podía enseñarle. Pero siempre volveré, prometió. Este es mi hogar. Una tarde,
Mientras Clara y Nantán descansaban en el porche después de un largo día de trabajo, observaron a Mateo practicar con el lazo en el corral. El muchacho reía cuando fallaba, intentaba de nuevo con determinación. «Hemos construido algo bueno aquí», dijo Clara. «Sí», acordó Nantán, «algo que ni el dolor ni la pérdida pudieron quitarnos. Algo nuestro». Clara pensó en todos los caminos que la habían traído a este momento: la muerte de Jonas, la herida que casi la mata, la tormenta que trajo a Nantán a su puerta. Cada tragedia, cada momento de dolor había sido un paso hacia esto, hacia una familia construida en elección y compromiso, hacia un amor que no negaba el pasado, sino que lo honraba mientras construía algo nuevo. «Cuando llegaste», dijo, «estabas muriendo. Y yo también, solo que de una manera diferente. Tú curaste mi pierna, pero hiciste más que eso. Me recordaste que todavía podía confiar, todavía podía sentir, todavía podía tener esperanza». Nantán tomó su mano. «Y tú me diste un lugar donde mi dolor no me definía, donde podía ser más que un hombre roto por la pérdida». El sol empezaba a bajar, pintando el cielo con los colores del fuego. En la distancia, las montañas se perfilaban contra el horizonte, sólidas y eternas. El río fluía con su canto constante, y el viento llevaba el olor de la salvia y la tierra mojada. Mateo terminó su práctica y subió al porche, secándose el sudor de la frente. «¿Qué estamos haciendo para la cena?» «Estofado», respondió Clara. «Tu favorito». El muchacho sonrió, esa sonrisa que todavía la sorprendía con su pura alegría. «Ayudo a prepararlo». Los tres entraron a la casa juntos, dejando la puerta abierta para que la brisa de la tarde circulara. Mientras trabajaban en la cocina, cada uno con sus tareas, Clara sintió una paz profunda asentarse en sus huesos. No era la ausencia de dolor ni de recuerdos difíciles. Era la aceptación de que la vida continuaba, que el amor podía tomar nuevas formas, que la familia no necesitaba sangre para ser real. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Clara y Nantán salieron de nuevo al porche. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se veía en el desierto, millones de puntos de luz en la oscuridad infinita. «En mi tribu», dijo Nantán suavemente, «creemos que los que amamos nunca realmente nos dejan. Se convierten en parte del cielo, en las estrellas que nos guían». Clara miró hacia arriba, buscando entre todas esas luces. «¿Crees que nos están mirando? Jonas, tu esposa, tu hija. Creo que si pueden vernos, están en paz, porque seguimos viviendo, porque encontramos la manera de convertir nuestro dolor en algo que cura en lugar de algo que destruye». Clara asintió, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de agradecimiento, no de pena. «Gracias por lo que tuvo. Gracias por lo que tiene ahora. Gracias por la capacidad de seguir adelante sin olvidar». Nantán la abrazó, y se quedaron así mientras la noche se profundizaba alrededor de ellos. Dos sobrevivientes que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un reflejo de su propia fortaleza. Una familia construida en las ruinas de familias perdidas, más fuerte precisamente porque sabían lo frágil y preciosa que era. El rancho Bishá se extendía alrededor de ellos en la oscuridad. Cada edificio, cada cerca, cada árbol, un testimonio de trabajo compartido y amor ganado. El río seguía fluyendo, indiferente al drama humano, pero esencial para su supervivencia. El viento susurraba secretos del desierto que solo aquellos que realmente escuchaban podían entender. Y en esa casa a orillas del río, bajo ese cielo lleno de estrellas, 3 personas rotas encontraron la manera de convertirse en algo completo. No porque hubieran olvidado sus pérdidas, sino porque habían aprendido que el amor verdadero no era solo el que venía fácil.
Era el que se construía paso a paso, con paciencia y trabajo, en el silencio compartido y la confianza ganada con el tiempo. Clara cerró los ojos apoyada contra Nantán y sintió algo que no había sentido en años. Paz verdadera. No la paz de olvidar, sino la paz de aceptar, de entender que la vida le había dado una segunda oportunidad y que había sido lo suficientemente valiente para tomarla. El futuro se extendía ante ellos, incierto como siempre, lleno de desafíos que todavía no podían imaginar. Pero lo enfrentarían juntos, como familia, con la fortaleza que solo viene de haber sobrevivido a lo peor y encontrado la manera de seguir amando. Y eso, Clara entendió mientras la noche los envolvía, era más que suficiente. Era todo.